hace mucha ilusión, amor, que hoy contemos al fin eso a lo que vine a Nueva York. Ok, amor. ¿Ustedes qué hacen en 48 horas? ¿Qué hacen en 48 horas? Se levantan, van al cine, al teatro, a trabajar, recogen a los niños al cole, hacen la lavadora, friegan los platos, ven Netflix, la serie, whatever. Hoy les vamos a contar muchas cosas de lo que pasaron en 48 horas, pero vamos a retomar, amor, donde lo dejamos la semana pasada. ¿Dónde estábamos? En el Frank Sinatra. Yes. Tú sabes que mi memoria no es la mejor, pero sí. Estábamos ahí y nada, yo creo que ese día para mí fue como que me volvió el alma al cuerpo y dije, bueno, el reto está en manos seguras, está en el lugar adecuado y de alguna manera también para mí era como saber que iba a ser el primer reto que iba a haber tuyo, pero de alguna manera también sentía que iba a ser tu último reto. Oye, se te están poniendo los ojos vidriosillos. Solo ella y yo. Y Diosito sabe lo que hemos vivido, pasado, luchado y sacrificado en un proyecto, porque al final y al principio era un proyecto, pelos de punta, en un proyecto de estas características. 3 de noviembre estuvimos en el Frank Sinatra y hubo un momento al acabar el servicio que nosotros le pedimos al pastor Santiago y a la pastora Paulina que necesitábamos hablar con ellos, porque una cosa es lo que cuenta Ana, sentir ese llamado de decir, Ana es aquí, no os vais a tener que preocupar de nada, pero obviamente había que hablar con los pastores para que los pastores entendieran el proyecto, el reto, el llamado y que nos dieran su ok. Y eso sucedió apenas 3 días después, miércoles 6 de noviembre. Tuvimos la oportunidad de poder comer con los pastores y hubo un momento donde dijimos, Pastor Santiago, Pastora Paulina, nos gustaría que el reto fuera para Iglesia y ¿cómo lo ven ustedes? ¿Te acuerdas de ese momento, amor? Claro, porque es que obviamente nos sentamos con ellos a hablar y en ese momento, si yo soy muy honesta, pienso como de todas las veces que hemos intentado hacer una negociación con entidades gubernamentales o con entidades grandes que podían haberse quedado con el reto, era algo como una transacción tan lineal como él hace el reto, las 48 horas, se recogen los 10.000 juguetes, ustedes lo reparten. Pues era algo como así, un poquito frío. Y también era como pensar en el tema de la transmisión, el video y ya, o sea, honestamente tal vez la magnitud de lo que significaba el evento para mí, pues obviamente por la inexperiencia de nunca haber conocido un hombre de los retos imposibles en otro momento de la vida. Pero sí, era como lo que yo alcanzaba como a dimensionar. Pero pues más allá de sentir ese sí de corazón de los pastores, de montarse en esta vaca loca, ¡Wow! de la manera en la que se montaron y creyeron, fue ya como empezar a dimensionar todas las cosas que yo no había pensado y que de manera automática y súper orgánica en la iglesia había como un ejército para cada cosa que se necesitaba hacer. Entonces yo la verdad ese día me quedé sorprendida pues de que todo saliera como así, como que fluyera tan bonito, porque pues creo que en algún momento lo hablamos, o sea, la fecha era muy encima, cualquier persona podría haber dicho, no, ya la agenda de la iglesia está lista, de pronto el otro año hablamos, pero eso fue como en un tiempo récord, también para la iglesia. Entonces sí, a mí ese día me volvió el alma al cuerpo, pero creo que ni siquiera yo alcancé a dimensionar Eso es. o sea, el poder de lo que Dios me dijo, porque es que me dijo, Rubén se va a montar en la bicicleta y ya. Y solo hasta el día que comenzó el reto, incluso cuando llegamos a la iglesia,
al montaje fue que yo empecé a decir, o sea, pasaba una persona, y cada uno en una función, las cámaras, el que estaba en la entrada, el que estaba en la puerta, el que recibía, el que salía, el que cogía los juguetes, el que empacaba, el que llevaba el conteo, el que la comida, el café, el que estaba con los artistas, o sea, porque eso fue Amor, un despliegue. es que lo cuentan así y yo vuelvo hacia atrás y digo, yo conozco personas que dicen que sí, personas que dicen que no, y luego conozco a los pastores de iglesia. Así de loco, pero así de real. Y ustedes lo van a entender, pelos de punta. Yo le dije, mire, pastor, esto consiste en que yo estoy pedaleando 48 horas y la idea es recaudar 10.000 juguetes. Nos gustaría hacerlo para que Iglesia repartiera esos juguetes que vamos a conseguir, y yo voy a estar 48 horas non-stop, y la idea es que yo no me subo en una esquina pedaleo, sino que necesitamos que la gente entre, lo vea, de fe, streaming, que sea como una teletón, que sea como un no parar, un non-stop, no solo de Rubén encima de la bicicleta, sino de que todo lo que sucede alrededor la gente no pare. ¿Por qué? Porque queremos que la gente conozca Eclesia, conozca el Evangelio, la palabra de Dios, conozca eso que sucede todos los domingos en Astoria Boulevard 3512, porque sabemos que si la gente viene, va a conectar. Así. Y recuerdo que Ana estaba aquí sentada, Pastor Santiago delante mío, Pastora Paulina ahí. Recuerdo perfectamente cómo el pastor hace así. Mira a la pastora. Yo creo que tienen ahí un código de miradas que todavía Ana y yo no desciframos, pero bueno. Y me mira y me dice, sí, lo vamos a hacer. Y yo digo, ¿eh? Y le vuelvo a repetir lo mismo que os acabo de contar en el último minuto y medio. Y me dice, sí, dale. Como bien dice Ana, lo normal es que hubiera dicho, wow, esto es espectacular, muy interesante, gracias. A ver si el año que viene lo vuelves a hacer y con tiempo lo organizamos. Pero dijeron que sí. Y yo dije, wow, me encanta. Cuando Ana utiliza el término ejército, yo es que creo que puede quedarse corto, porque lo bueno es que nosotros se lo vamos a contar y vamos a ir poniendo imágenes en las redes para ir enseñándolo. Pero es que íbamos a reuniones las semanas antes, del 6 de noviembre al 20 de diciembre, que es cuando empezó el reto, eran 6 semanas. 6 semanas para organizar esto es muy poco tiempo. Íbamos a reuniones donde había 60, 70, 80 personas. Un departamento encargado de la comunicación, otro de los artistas que iban a actuar, otro de la alimentación, otro de absolutamente todo. Y como bien dice Ana, el día que llegamos allí para el reto empezaba a las 3 de la tarde, llegamos como 10, 11 de la mañana. Todos iban a entrar, ¿te acuerdas? Sí, obvio, cómo olvidarlo, o sea, eso fue una cosa maratónica para todos, porque pues obviamente, bueno, pues no voy a menospreciarlo, pero Rubén está acostumbrado a hacer retos, o sea, ha hecho cosas que para todos humanamente son imposibles, y que obviamente, como él me dice y me corrige, o sea, no es imposible porque yo lo he hecho, pero obviamente no cualquier persona se le mide a montarse en una cosa en la que se puede aguantar hambre, en la que puedes estar sin luz, sin agua, o sea, muchas de las cosas en las que él ha hecho en todos sus retos, digamos que las 48 horas de alguna manera en la bicicleta uno decía, él las va a hacer, pero por ejemplo, nadie pensaba que iban a pasar en esas 48 horas para una iglesia abierta, 48 horas cuando abre pues, los domingos escasamente para el público, por ejemplo, o los lunes que también la iglesia la abre por lo general para el público. Como qué iba a pasar durante todo ese tiempo, quién iba a ir de día, de noche, quién iba a cubrir los espacios en los que otra persona no estuviera. Por ejemplo, en mi caso, 48 horas al lado de él, sin dormir, porque además él pretendía que yo no durmiera. O sea, de alguna manera él como que me dijo, tú no quiero que duermas, yo quiero que estés conmigo siempre, que estés al lado mío siempre. Y yo decía, ¿qué? O sea, además que yo les confieso que yo dormía, yo sabía que era dormir antes de conocerlo, desde que lo conozco es lo que menos hago, dormir. El sueño americano se acabó porque ya no duermo,
pero en realidad yo pensaba, yo decía, Dios, ¿será que yo voy a ser capaz? Y yo le dije, la verdad, no, yo tengo que dormir, yo voy a dormir. Y, por ejemplo, programarme y prepararme para eso, yo creo que si yo me pongo a recorrer también esas 48 horas, que también fueron un reto gigante para mí, uno se pone a reunir como tantas cosas que uno dice, creo que esas 48 horas para todas las personas, entre los que asistieron, entre los que servimos, en los que estuvimos ahí, en alguna de las funciones que tendrían que ver contigo, son 48 horas que jamás, jamás vamos a olvidar. Pongamos en perspectiva, perdón, porque hay muchas veces, el reto obviamente es muy complicado, pero ahí hay una energía, mucha gente, las cámaras, el que viene a hacerte una entrevista, la foto, y la adrenalina del momento te lleva. Pero lo que nadie ve, que Ana sí vio, y lo vivió, y lo sufrió, son los entrenamientos, sobre todo de los últimos 20-25 días. Justo cuando vinimos de Orlando, de ese cumpleaños que os hemos contado otros días, ya fue o sea, no me dejaba ni conducir, porque me decía, es que vas conduciendo y te saltas el stop, el semáforo, o sea, hasta que no acabes el reto ya no conduces más, porque es cierto que uno tiene la cabeza como muy volada en entrenar 6, 7, 8 horas, y yo había quedado como un triángulo, lo puede contar ella, que era, te levantas a la bici, de la bici a sesión de masaje, Electrodos. y dormir. Era así, pam, 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 no hacía nada. Nada es 6, 7, 8 horas encima de una bicicleta. Y es, de verdad, muy agotador. El deporte a ese nivel es como si estuvieras en la línea de volverte loco y estar enfermo, porque estás como muy al límite. Acuérdate que 10 días antes tenía una gripe muy importante. Hacía un frío en New York. Oh my God, eso era frío, de frío, de frío. Y yo decía, le mandamos un beso gigante a Elena, ¿no? Uy, sí. Elena, te queremos. De verdad. Elena nos puso ahí unas vitaminas que tienen parte muy importante de que pudiéramos hacer el reto. Vitaminas naturales, obviamente, pero nos dio un chute. Los pastores nos ayudaron mucho. Podríamos decir muchos nombres, no queremos centrarnos y que mucha gente diga, ¡ay, no dijeron el mío! Vamos a centrarnos en el equipo de Iglesia, en absolutamente todo el mundo. Los pastores crearon ahí un equipo de trabajo de los que yo, como bien decía Ana, que he hecho 17 retos antes. Este era el 18, que acabó siendo el 18 y el 19. ¿Explicamos eso? Y el último. Y el último, dice. ¿Por qué iba a ser el 18 y acabó siendo también el 19? Yo me siento con el equipo y le digo, bueno, vamos a ver, tenemos que superar 1.912 kilómetros, que son los kilómetros que yo hice la otra vez que hicimos el reto de las 48 horas. Muy bien, todo eso iba muy bien, muy en marcha, todo en orden. Pero de repente se me ocurre, para darle más visibilidad, más potencia, más energía, más proyección, más dificultad. De repente. De repente. Y digo, chicos, ¿qué os parece si también bato el récord de las 24 horas? Sigo, obviamente, y en un reto de 48 bato el de 24 y hago el de 48. Y me miran como, ¿qué necesidad hay? Ninguna o toda. Pero yo también tenía la sensación de que el sacrificio para hacer un reto de estas características, repito, es muy alto, y ya no solo de con uno mismo, sino de toda la gente que había alrededor. Y yo digo, yo no puedo meter a las estructuras y sobre todo a mi esposa en esto porque era mi primera vez. la gente colapsa. Y la verdad, lo que yo estaba enfrentando, no se lo deseo a nadie, porque yo tenía una preparación súper bien en la casa, de ver lo duro que entrenaba, 7, 8 horas, 11 horas en un día. Y yo lo veía y yo decía, oye, pues, él lo va a hacer. Pero son un montón de cosas que empiezan a pasar adentro, en las que tú te empiezas a estresar. Suegro, si usted me está viendo, gracias. Porque si mi suegro no estuviera pendiente de mí en el chat, yo creo que yo colapso. Perdón, suegro, mi padre, que me ha visto, mi padre me ha enseñado todo o casi todo en la vida, a bucear, a correr, a nadar, a un montón de cosas. Entonces mi padre
le daba como pautas muy básicas a... Me veía y decía, ¿por qué Rubén va tan rápido? Porque yo creo que va a 53, tiene que ir a 47. Entonces Ana se acercaba y decía, ¿y este hombre cómo sabe desde la otra punta del mundo que Rubén va a 53? Entonces hablaba por teléfono, dile que vaya más rápido, dile que vaya más lento. No, más rápido no decía, dile a Rubén que vaya más lento. Entonces ella le dice, no, es que Rubén quiere hacer también el récord de 24 horas. ¿Eh? Mi padre. Dijo, pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Cuestión, el récord de 24 horas estaba en 1024 kilómetros. Pasaron las 24 horas, hicimos 1101, lo batimos. La gente estaba muy contenta, todos muy contentos, sobre todo porque ya llevamos, si no recuerdo mal y me falla la memoria, en esas 24 horas llevamos más de 5000 juguetes, que eran muchos juguetes. Imagínense un juguete, 2 juguetes, 3 juguetes. Habíamos pedido, sobre todo, esto es importante, que la gente donara juguetes nuevos, que la gente a veces es muy solidaria, gracias, pero da algo que tiene en su casa que no necesita, que está medio roto, seguro que hay alguien que lo aprovecha, pero la idea era, hagamos que los niños de Nueva York abran un juguete nuevo como el que le podemos regalar a nuestro sobrino, a nuestro nieto, a nuestro hijo, a nuestro... Esa era la única condición para entrar a verlo, porque obviamente ver una persona que hace todas esas cosas tan extremas es pues para pagar boleta. Yo diría que es como ir a ver un show. Y lo más bonito era eso, como que era invitar a la comunidad a ser solidaria y aparte de ser solidaria, poder disfrutar de ver lo que tú haces y a la par había un show de 1000 artistas cantando vallenatos, música colombiana, violines, obviamente música de adoración de la iglesia. Estaba la gente de iglesia cantando. Claro, la banda de iglesia. O sea, había como para todo, había como para todos los gustos y para todos los colores, porque también el propósito era ese, que mucha gente que no conociera la iglesia, pues fuera llamado también con el tema de donar, pero también como con el tema de ir a ver, yo voy a ir a ver si este man es de verdad, yo voy a ver si es verdad que él está ahí montado, porque pues todo se estaba transmitiendo en vivo en muchas plataformas, pero no falta el incrédulo que se diga, eso es inteligencia artificial, él no está ahí. Entonces, sí, digamos que tuvimos visitantes de todos los estilos y toda la gente fue a ver ese hombre de los retos imposibles montado en esa bicicleta y todos hacían la misma pregunta, él no se ha bajado y él no va al baño y ya comió y ya almorzó y qué toma. Amor, me encanta porque la gente lo que más pregunta es non-stop. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que no te paras. Muy bien, pero ¿dónde comes? Pregunta uno muy... No como encima de la bicicleta, pues algo de ingesta rápida porque voy a gastar muchas calorías, tengo que comer cosas que me generen mucha energía, tipo pues un huevo duro, proteína, dátiles... Muy bien, pero la gente en verdad lo que quiere preguntar es ¿y no vas al baño? Entonces le dices, sí, cada 6-7 horas me bajo de la bicicleta y en 15 minutos, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es muy... El coche de Fórmula 1 que va a los boxes y en 2 segundos te cambia la rueda, chao, te fuiste. No eran 2 segundos, eran 15 minutos, 20 minutos donde estaba la gente de KGA. Mandamos un beso. Uy, sí, la Besos, verdad, yo no sé abrazos. qué hubiera sido ese reto sin Carol, sin César, sin KJ. En verdad vamos a mandar besos y verdad. abrazos a todos. Sí, o sea, es que todos es con neón. son muchas, pero digamos que hay piezas que fueron súper importantes y obviamente no nos vamos a quedar con esa gratitud. Todos saludados, los que nos estáis viendo sabéis quiénes sois y os mandamos besos, abrazos y amor eterno e infinito, de verdad, de todo corazón, absolutamente todos y todas. Pero claro, en esos 15-20 minutos que uno se cambia, hay veces que llevas 6 horas, 7 horas, 20 horas, 23 horas, 25 horas, 30 horas, que tú dices, 30 horas más de un día, sí, pero todavía te quedan 18 para cumplir el reto. Recuerden, el reto era superar los 1912 kilómetros en 48 horas sin parar. Yo le dije a mi mujer, amor, tú me ves aquí entrenar 10 horas, 11 horas, 8 horas, ¿te acuerdas? El ruido de la bicicleta rozando en el rodillo para crear esa fricción que te crea los kilómetros.
acuérdate de lo que te voy a decir ahora. Le decía, va a haber momentos donde yo lo voy a pasar mal, muy mal o súper mal. Lo único que quiero es que entiendas que yo estoy acostumbrado, que mi umbral del dolor es muy alto y donde parece que me voy a desmayar, que me voy a caer al suelo y me voy a morir, no me ha pasado nunca. Controlo ciertas situaciones que desde fuera puede parecer que eso es, por favor, mantengamos la calma. Sucedió. Sucedieron momentos donde la calma, la tensión, el estrés estaba ahí como muy latente. La bici se estropeó, no llegaba el mecánico, el pastor Santiago llamando a un amigo que había trabajado en la Vuelta a Colombia. La calefacción, el aire, la temperatura, Es la que gente son muchas entraba, cosas. la gente salía, entonces había mucha gente y la temperatura estaba muy bajita, el tema del aire a él también lo perjudicaba, o sea, había que luchar con muchísimas cosas, porque estar ahí adentro y simplemente verlo ahí no es solo eso, eran muchas cosas, porque también, digamos que yo estaba preparada a verte entrenar y más o menos qué comías, todo, y más o menos cada cuánto comías, pero cuando ya iban pasando las horas, y yo veía no solo la velocidad a la que ibas, sino los kilómetros que llegabas y que además de eso, él llegó a un punto en el que ya no quería recibir comida. Yo dejé de Él al comer. principio comía y entonces como que a mí eso me generaba tranquilidad, como toda mamá, pues que si lo ven a uno comer está vivo. Entonces obviamente él comía y yo como que me sentía tranquila, porque obviamente con la carga que él estaba haciendo, uno decía, energéticamente él tiene que estar bien. Acuérdate que... ¿Cuántos kilos bajaste tú en el reto? 9 kilos, de los que todavía creo que he recuperado, han pasado 3 meses y medio. Y no los ha podido recuperar. Ay, que a todas nos pasará eso, ¿cierto? Yo sé, pero no nos pasa He recuperado un par de kilos. La cuestión es que uno de nuestros partners, Western Beef, nos había preparado pollo, camarones, arroz, y yo dejé de comer a partir de la hora 12, 12 y media. No comía, no tenía hambre. Yo ya Además de que no era solo que no comía, sino que él estaba rambotizado, o sea, él era así, o sea, él empezó a mover la bicicleta a una velocidad absurda, entonces yo decía, a la velocidad que él va y sin comer, yo sentía dentro de mi desconocimiento, yo, él va a caer aquí como un pollo. Para que la gente se sitúe, 52, 53, 52, 53 kilómetros por hora de media, es mucha velocidad sin parar, teniendo en cuenta que íbamos muy rápido porque el objetivo era muy grande. Yo quería acabar lo antes posible, es decir, hacer un kilómetro más de lo que tenía que marcaba el reto y parar. La cuestión que, si habíamos empezado el viernes a las 3 de la tarde, acabamos el domingo a las 3 de la tarde con el último servicio. Ese día, corrígeme, hubo 4 servicios. 9, 11, 1 y el último, que era la fusión con el reto. La cuestión, yo llevaba sin comer como desde la hora 11 y 12 hasta la hora 28, 29, 30, apenas comía nada que no fuera frutos secos, una almendra, una nuez, líquidos, obviamente, pero hubo un momento en el que me traían y decían, es que no me traigáis nada. Habrá un momento donde coma. Y me miraban como diciendo, ¿cuándo va a ser eso y por qué no comes? La cuestión es que no comía y de pronto en la hora 32, 33, en un momento de los que me estaba haciendo un masaje, yo me quería comer todas las vacas que hubiera en el planeta Tierra. ¿Recuerdas? En un momento de 20 minutos, mientras me cambiaban, me daban un masaje, me comí, creo que 6 huevos, pollo, camarones, arroz. Pero antes hubo un momento de bajón. Ahí es donde mi mujer me miraba como diciendo, este tipo está temblando. A ver, es muy duro porque digamos que él cada tiempo determinado, en algunas veces eran como 6 horas exactas, a veces era un poquito menos, a veces era más. Pero entonces digamos que él, entre cada bajada y subida, pues pasaba un tiempo que era recuperación, el baño, se cambiaba de ropa, de pronto se hidrataba, si quería comer comía y volvía y se subía. Entonces digamos que las primeras salidas todas fueron iguales, él salía al baño, se cambiaba, recuperación, comía y se montaba. Entonces digamos que las 4 primeras, las 5 primeras, muy bien. Pero cuando empieza a cambiar esa rutina que yo ya llevaba de 5 o 6 cambiadas tuyas a que ya no ibas al baño derecho, sino que te ibas para el otro lado, a que ya no te querías cambiar la ropa o que ya no te dejabas cambiar la ropa. Vamos a contar esto de lo del cambiar de ropa. Uno se cambia de ropa. Entonces, cuando uno empieza un reto de estas características, hablaba antes Ana de
yo le veía entrenar 8 horas, 10 horas, 11 horas. Es que esto da para mucho. Uno no entrena 40 horas cuando va a hacer un reto de 48. Uno no entrena 40 kilómetros cuando va a correr 42, que es un maratón. Entonces, es muy diferente estar 10 horas en una bicicleta a estar 48. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está acostumbrado, no está fabricado para este tipo de locuras. Entonces, tú te pones unos apósitos que es como una segunda piel en las zonas donde vas a tener más contacto, pues le vamos a llamar nalga, lo que es nalga, ¿no? Y la zona de las ingles. Entonces, hay un momento donde tú ya dices, no me quiero quitar el pantalón, me pongo otro pantalón encima, otra malla, o no sé cómo le llaman aquí. ¿Por qué? Porque solamente ya el roce, a partir de la hora 30, 32, el roce de quitarte, ponerte, es como si te estuvieras rozando con cuchillos, cristales. Entonces yo veía que cuando iba al baño, Ana venía conmigo y veía pues las llagas y yo decía, no sé si es bueno o no que venga. No era bueno, bueno, sí, Pero tenía que sí venir era bueno porque... porque yo lo estaba haciendo, pero por ejemplo en cuanto a eso yo no estaba preparada que eso iba a pasar. No, porque entrenando O sea, no había visto eso. él me había dicho muchas cosas que podían suceder durante el reto como para yo estar medio preparada, pero hay cosas que pasaron que él no me las dijo, o bueno, no sé si no habían pasado antes, no, sí habían pasado, pero digamos que él no me quería preocupar. Pero para mí sí fue muy fuerte porque cuando entraba al baño y yo pues le tenía la toalla, la ropa, lo que se iba a cambiar y yo le ayudaba a retirar la ropa que a veces estaba súper sudada y a veces estaba completamente seca. Es que era cada que él salía era una experiencia distinta, o sea, nada era igual a lo que había pasado, solamente las primeras vecesitas fue como así, como si fuera un libreto. Pero para mí fue muy fuerte porque cuando yo me volteo y lo empiezo a ayudar y empiezo a ver, sobre todo sobre la pierna izquierda, había una parte muy grande, que estaba llena de ampollas. Y las ampollas, como a través de la protección que tenías tú ahí, yo las veía como cuando tú ves una ampolla llena de agua y la rompes y eso duele horrible. Yo creo que todos hemos sentido lo que duele que una ampolla se reviente cuando está llena de agua. ¿Ustedes se imaginan esa ampolla que te sale del rozo en el zapato cuando estás haciendo turismo, que tienes que parar en una farmacia para comprarte un apósito aquí, ponerte porque estás viendo las estrellas? Pues lo que dice Ana es multiplicado por el número que no te sabes y después de eso te tienes que subir a una bicicleta con un sillín que es como la palma de la mano y seguir pedaleando a 53 kilómetros por hora porque hay muchos niños que dependen de ti, con comillas o sin comillas, para llevarles un juguete. Entonces, entonces ahí es donde entro en crisis yo, porque yo veo eso y ya de alguna manera como que, pues yo no sé, también eran como las horas que ya llevabas en la bicicleta, que yo ya veía que del baño a la bicicleta tú pues no te veías como tan cómodo porque obviamente estaba esa herida. Entonces yo iba y te dejaba montado en la bicicleta y apenas te montabas, yo me devolvía corriendo para el baño, donde lo había ayudado a cambiar hacía 5 minutos, a llorar como una Magdalena. Porque yo veía esas heridas y yo sentía que se te iban a reventar mientras estabas montado en la bicicleta. Y empiezo a cuestionarme, a decir, bueno, ¿qué sentido tiene que él haga algo con tanto sacrificio? Sí, es tu corazón solidario y obviamente era una promesa que habías hecho y no ibas a quedarle mal ni a los niños ni a ti, ni a Dios. Pero yo empiezo en ese momento a cuestionarme, a decir, de verdad, ¿hasta qué punto vale la pena que él siga montado ahí? Y yo lloraba y oraba y le decía a Dios que fuera bálsamo en tus heridas para que cuando te montaras en esa bicicleta, pues esas ampollas no se rompieran y no te maltrataran de la manera que yo lo estaba viendo, porque para mí humanamente en ese momento solamente me interesaba mi esposo. O sea, yo creo que hubo un punto en el que incluso yo te dije, bájate de la bicicleta. Ahí, me encanta esta parte, porque yo le dije antes, o sea, no me pidáis que me baje, si lo que estáis viendo no os gusta, no miréis, pero yo sé, yo controlo, yo conozco mi cuerpo, conozco mi umbral y a ver cómo explico esto para que no parezca, pero el umbral del dolor, del sacrificio, viene unido a que tu cabeza está
con una proyección por encima de la media, es decir, tú me pellizcas y me puede doler menos que a ti, o me puede doler más que a ti. La cuestión es que yo avisé. Yo soy capaz de tener una ampolla, tener dolor, tener la muñeca rota y seguir pedaleando, corriendo, nadando, buceando, remando, pues porque Dios me hizo así. La cuestión es que yo la veía que estaba sufriendo mucho. Ella durmió 1 hora y media al lado mío en un momento del sábado. Y yo estaba así pedaleando en esta posición fetal y miraba así, la veía y yo decía, wow, o sea, el reto es el suyo, yo estoy preparado, estoy hecho para este tipo de cosas. La cuestión es que yo decía, si la gente que hay aquí viéndolo en streaming o viéndolo en la iglesia supiera las llagas que yo tengo y lo cansado que estoy, porque en verdad yo no soy Superman, y yo le decía, amor, es que esto cuesta mucho sacrificio. La cuestión es que lo hicimos. La cuestión es que lo hicimos, lo hiciste, lo hizo Dios. Y la cuestión es que si ustedes quieren saber qué pasó con esas llagas, dejémoslo para el próximo capítulo. Familia, no se olviden de los ojos vidriosos de mi esposa, de los míos, aunque parezcan menos. Solo una pregunta. ¿Ustedes creen en los milagros? Yo sí creo en los milagros. Y yo también. El tesoro, aquí, no se lo pierdan. Este es solo el principio. Gracias por estar aquí. Chao. Que Dios los bendiga.